Ella firmó el contrato sintiendo como cada letra era un clavo en el ataúd de su libertad, una condena aceptada para salvar a su familia del desastre. El hombre frente a ella, Mateo, la observaba con una frialdad que congelaba la sangre, viendo en su desesperación la victoria más dulce. Sabía que se estaba casando con su propio verdugo, un millonario arrogante que la despreciaba. Pero lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento de odio mutuo era el incendio que estaba a punto de nacer de esas cenizas. Un incendio provocado no por el amor, sino por los celos más oscuros y posesivos que un hombre puede sentir cuando ve a otro mirar lo que considera suyo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena sentía el peso del bolígrafo de lujo entre sus dedos temblorosos. Era un objeto frío, pesado, mucho más que un simple instrumento de escritura. Era el arma con la que estaba a punto de vender su alma. Al otro lado de la inmensa mesa de caoba pulida, Mateo Lombardi la observaba con sus ojos grises, tan helados y penetrantes como el acero. No había en ellos ni una pizca de compasión, solo la gélida satisfacción del depredador que ha acorralado a su presa. La sala de juntas, en el último piso del rascacielos que llevaba su nombre, parecía un mausoleo de cristal y metal, un lugar donde los sueños iban a morir. Firma, Elena, dijo él, su voz era un murmullo grave y autoritario, no una petición, sino una orden. El tiempo es dinero, y ya me has hecho perder demasiado del mío. Elena tragó saliva, el nudo en su garganta era tan doloroso que apenas podía respirar. Pensó en su padre, en su rostro pálido y enfermo en la cama del hospital, en las deudas que se acumulaban como una montaña de nieve sucia, amenazando con aplastar el pequeño negocio de antigüedades que su familia había construido durante 3 generaciones. Ese negocio era todo lo que les quedaba, su único legado. Y Mateo Lombardi, el tiburón de las finanzas que había comprado sus deudas por una miseria, se lo estaba arrancando todo. A cambio de perdonar la deuda y cubrir los gastos médicos de su padre, solo pedía una cosa, ella. Un matrimonio de 1 año. Una esposa de fachada para cerrar un trato multimillonario con unos inversores conservadores de Asia que valoraban la estabilidad familiar por encima de todo. No entiendo por qué yo, susurró Elena, más para sí misma que para él, mientras sus ojos se clavaban en la línea punteada que esperaba su nombre. Podrías contratar a cualquier actriz, a cualquier modelo. ¿Por qué yo? Mateo sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una mueca cruel y afilada. Porque no quiero una actriz, Elena. Quiero autenticidad. Quiero a la hija de un hombre al que estoy a punto de arruinar, alguien con un motivo real para obedecer. Tú no actuarás como mi esposa, tú serás mi esposa. Y porque me divierte la idea de que la orgullosa Elena Rivas, la que rechazó mi oferta de compra hace 1 año con tanto desdén, ahora tenga que suplicar mi ayuda. Tu orgullo es el precio extra que estoy disfrutando cobrar. Cada palabra fue una bofetada. Recordaba perfectamente ese día, 1 año atrás. Él había entrado en su tienda con la arrogancia de un conquistador, ofreciendo una cantidad insultante por el local, planeando demolerlo para construir otra de sus impersonales torres de oficinas. Ella lo había echado, defendiendo el honor de su familia. Y ahora estaba aquí, derrotada, a punto de entregarle no solo el negocio, sino a sí misma. Con una lágrima de rabia resbalando por su mejilla, estampó su firma en el papel. El trazo fue tembloroso, furioso, la firma de una prisionera. Mateo tomó el contrato, lo revisó con una eficiencia insultante y asintió. Perfecto. Mi asistente se pondrá en contacto contigo para los detalles de la mudanza. Te quiero en mi casa mañana por la noche. Habrá una cena para formalizar nuestro compromiso. Sé puntual. Y por favor, añadió, levantando la vista hacia ella, su mirada recorriéndola con una evaluación despectiva, trata de parecer menos, desesperada. Ahora eres la futura señora Lombardi. Debes aparentar felicidad. No espere que le sonría, señor Lombardi, replicó Elena, su voz llena de un veneno que la sorprendió a sí misma.
Me ha comprado, pero mi dignidad no estaba incluida en el contrato. Él se levantó, rodeó la mesa y se detuvo justo delante de ella, tan cerca que Helena pudo oler su carísima colonia, una mezcla de sándalo y poder. Inclinó su rostro hacia el de ella, su voz bajando a un susurro íntimo y amenazante. Oh, no te equivoques, Helena. El contrato es muy claro. Durante un año, todo lo que eres me pertenece. Tu tiempo, tu lealtad, tu presencia en mi cama. Tu obediencia en nuestra intimidad será crucial para convencer a mis socios. Helena se estremeció, sintiendo una mezcla de asco y un extraño y peligroso chispazo eléctrico. Puede obligarme a compartir su techo, pero jamás me obligará a compartir mis sentimientos. Tendrá mi cuerpo si lo exige el contrato, pero estará tan vacío como su corazón. Mateo soltó una risa seca y grave. Ya veremos qué tan vacía te sientes cuando mis manos estén sobre ti. Te sorprenderías de lo que puedo hacer con un cuerpo que se cree rebelde. Ahora vete. Tengo trabajo que hacer. Helena salió de esa oficina sintiéndose hueca, como si le hubieran arrancado algo vital. Caminó por las calles de la ciudad sin rumbo, el ruido del tráfico ensordecedor pero incapaz de acallar el caos en su cabeza. Odiaba a Mateo Lombardi con cada fibra de su ser. Odiaba su arrogancia, su crueldad, la forma en que la hacía sentir pequeña e insignificante. Y lo peor de todo, se odiaba a sí misma por haber caído en su trampa, por ser tan débil. La mudanza fue una experiencia surrealista. El ático de Mateo era un espacio inmenso, minimalista y frío, decorado en tonos de gris, negro y blanco. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista espectacular de la ciudad, pero en lugar de sentirse impresionada, Helena se sintió como un pájaro en una jaula de oro. Todo era impersonal, sin un solo toque de calidez o vida. Era un reflejo perfecto de su dueño. Una mujer mayor, de aspecto amable y cabello gris recogido en un moño, la recibió en la puerta. Bienvenida, señora. Mi nombre es Clara, soy el ama de llaves. El señor Lombardi me ha indicado que le muestre su habitación. Helena forzó una sonrisa. Gracias, Clara. Por favor, llámame Helena. Como usted diga, señor. Helena. El señor Lombardi es muy estricto con las formalidades, dijo la mujer con una calidez que fue un bálsamo para el alma herida de Helena. Su habitación está en el ala oeste. La del señor está en el este. Una pequeña victoria, al menos. No tendrían que compartir dormitorio. La habitación era más grande que todo su antiguo apartamento, con un vestidor del tamaño de una boutique y un baño de mármol que parecía sacado de una revista. Pero seguía sintiéndose como una celda de lujo. Esa noche, la cena del compromiso fue una tortura. Un puñado de los socios más cercanos de Mateo, todos hombres de mediana edad con esposas que parecían muñecas de porcelana, sonriendo sonrisas vacías y luciendo joyas deslumbrantes. Helena tuvo que ponerse un vestido que Mateo le había enviado, una pieza de seda carmesí que se ceñía a su cuerpo de una forma que la hacía sentir expuesta. Él la recibió en la puerta del salón, sus ojos grises recorriéndola de arriba a abajo con una aprobación depredadora. Perfecta, murmuró, su aliento cálido en su oreja. Pareces casi feliz. Sigue así. Tomó su mano y la llevó al salón, presentando a mi encantadora prometida, Helena. Durante toda la noche, Helena jugó su papel. Sonrió, asintió, contestó preguntas vagas sobre cómo se habían conocido, fue un flechazo, un torbellino, mintió Mateo por ella con una facilidad pasmosa. Y sintió la mano de él posesivamente en la parte baja de su espalda. Cada roce de sus dedos era como una marca al rojo vivo sobre su piel. Se sentía como una impostora, una actriz en la obra más cruel. Tu esposa es una belleza, Mateo, comentó uno de los socios, un hombre japonés llamado señor Tanaka, el objetivo principal de toda esa farsa. Tiene una chispa en los ojos. Una mujer de carácter. La mejor de todas, respondió Mateo, apretando ligeramente la cintura de Helena. Sabe exactamente cuál es su lugar. El comentario iba cargado de un doble sentido que solo Helena pudo captar, y tuvo que clavar las uñas en su propia palma para no saltar y abofetearlo delante de todos. Cuando el último invitado se fue,
El silencio en el ático fue ensordecedor. Elena se quitó los tacones con un suspiro de alivio. Buen trabajo esta noche, cariño, dijo Mateo, aflojándose la corbata mientras se servía un whisky. El sarcasmo goteaba de cada sílaba. Casi me creí que estabas enamorada de mí. No me llames cariño, espetó Elena, su compostura finalmente rota. Solo hice lo que decía el contrato. No esperes nada más de mí. Oh, espero mucho más, dijo él, acercándose a ella con la lentitud de un felino. La acorraló contra la pared junto a la ventana, la ciudad iluminada extendiéndose a sus espaldas. Esta noche fue solo el ensayo. La verdadera función empieza ahora. Nuestros invitados se han ido, pero yo sigo aquí. Colocó una mano en la pared, al lado de la cabeza de ella, y con la otra rozó la línea de su mandíbula con el dorso de sus dedos. La piel de Elena se erizó. ¿Qué quieres, Mateo? Quiero recordarte los términos de nuestro acuerdo, susurró, su rostro a centímetros del de ella. Sumisión. Apariencia. Y cooperación en todos los aspectos. Mañana por la mañana iremos a la antigua tienda de tu familia. Quiero verla personalmente antes de que mis hombres la renueven. La mención de la tienda fue como un puñal. ¿Renovarla? ¿Qué vas a hacerle? Convertirla en algo útil. Quizás una galería de arte moderno. El negocio de las antigüedades polvorientas no es rentable. No puedes. Esa tienda es la vida de mi padre. Tu padre ahora tiene los mejores médicos gracias a mí. Y esa tienda, técnicamente, también es mía ahora. No lo olvides. Se inclinó un poco más, su boca casi rozando la de ella. Elena contuvo el aliento, su corazón martilleando contra sus costillas, una mezcla tóxica de odio y una atracción física que la avergonzaba. Quiero un beso, Elena. Un beso de buenas noches de mi prometida. No, dijo ella con los dientes apretados. Bésame, insistió él, su voz se volvió seda peligrosa. O mañana mismo firmaré la orden de demolición de esa tienda y la verás convertirse en escombros desde esta misma ventana. Tú eliges. Elena lo miró a los ojos, buscando un atisbo de humanidad, pero solo encontró un desierto de hielo. Sabía que no estaba bromeando. Con un sollozo ahogado de frustración, cerró los ojos y se inclinó hacia adelante, rozando sus labios contra los de él. Fue un beso casto, frío, un mero contacto de piel. Pero para Mateo, fue suficiente. Sintió el temblor de su cuerpo, la tensión en sus labios, y una extraña y oscura oleada de triunfo lo recorrió. Era más que control, era posesión. Cuando ella se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Espero que estés satisfecho, monstruo. Él sonrió, una sonrisa genuina por primera vez esa noche, y fue casi más aterrador que su frialdad. Es un comienzo. Buenas noches, prometida. Se dio la vuelta y se fue a su ala del ático, dejándola temblando de rabia y humillación. A la mañana siguiente, el viaje a la tienda fue tenso y silencioso. Cuando llegaron, el corazón de Elena se encogió. El pequeño y encantador local con su letrero de madera tallada se veía diminuto y frágil al lado del lujoso sedán de Mateo. Dentro, el familiar olor a madera vieja, cera de abejas y papel la envolvió como un abrazo. Pero el lugar estaba en desorden, cubierto de polvo por las semanas de abandono desde que su padre enfermó. Mientras Mateo caminaba por el local, evaluando todo con una mirada crítica, la campanilla de la puerta sonó. Un joven de sonrisa cálida y ojos color miel entró. Llevaba unos vaqueros manchados de pintura y una camiseta sencilla. Era Javier. Un artista local y un viejo amigo de la familia. Solía pasar horas en la tienda, charlando con el padre de Elena sobre historia y arte. ¿Elena? ¡Qué alegría verte! Pasaba por aquí y vi la puerta abierta, dijo, su rostro iluminándose. Estaba tan preocupado por tu padre. ¿Cómo está? Mejor, Javier. Gracias por preguntar, respondió Elena, y por primera vez en días, una sonrisa genuina y sincera curvó sus labios. La presencia de Javier era como un rayo de sol en medio de la tormenta. Mateo,
que estaba examinando un viejo reloj de pie en una esquina, se giró al oír el tono cálido en la voz de Elena. Los vio hablar, vio cómo Javier ponía una mano reconfortante en el brazo de Elena, vio la forma en que ella se relajaba bajo su tacto. Y algo feo, algo primordial y posesivo, se retorció en las entrañas de Mateo. No lo reconoció como celos. Para él, era una violación de su autoridad. Esa mujer era suya. Su propiedad. Y ningún pintor de pacotilla iba a tocarla. Se acercó a ellos, su presencia imponente llenando el pequeño espacio. ¿Y tú eres?, preguntó Mateo, su voz cortante, dirigida a Javier pero sin dejar de mirar a Elena. Javier, sintiendo la tensión, retiró la mano y se presentó amablemente. Javier Torres. Un amigo de la familia Rivas. Soy Mateo Lombardi. El prometido de Elena, soltó Mateo, enfatizando la palabra prometido y deslizando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Elena, tirando de ella bruscamente hacia su costado. Elena se tensó, sorprendida por la fuerza de su agarre. La sonrisa de Javier titubeó, su mirada yendo de la expresión dura de Mateo al rostro incómodo de Elena. ¿Prometido? Vaya, Elena, no sabía. Felicidades. Fue todo muy rápido, dijo Elena, tratando de sonar convincente. Mateo y yo, estamos planeando el futuro de la tienda juntos. Ah, sí, dijo Mateo, su voz un ronroneo peligroso en el oído de Elena. De hecho, mi prometida y yo estábamos discutiendo planes para demoler este lugar y construir algo más moderno. La cara de Javier se llenó de consternación. ¿Demolerlo? Pero este lugar es un tesoro. Tiene historia. La historia no paga las facturas, espetó Mateo con frialdad. Luego, miró a Elena, sus ojos grises encendidos con una advertencia silenciosa. ¿Nos vamos, Elena? Tenemos mucho que planear. Arrastró a Elena fuera de la tienda, dejándola apenas tiempo para despedirse de Javier con una mirada de disculpa. Una vez en el coche, la ira de Mateo, contenida hasta entonces, explotó. Agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Quién demonios era ese? Un amigo. No es asunto tuyo, replicó Elena, frotándose la cintura donde él la había sujetado. Todo lo que te concierne es asunto mío ahora, ¿entiendes?, gruñó él, girándose hacia ella. Especialmente otros hombres. Mientras lleves mi nombre, no quiero verte sonriendo y dejándote tocar por cualquiera. ¿Queda claro? Eres mía. Eres la señora Lombardi, y debes actuar como tal. Soy tu prisionera, no tu propiedad. No puedes controlar con quién hablo o a quién sonrío. Javier es una buena persona, algo que tú nunca serás. Su desafío pareció avivar aún más su furia. No vuelvas a mencionarme a ese hombre, gritó, golpeando el volante. No lo harás. Te prohíbo volver a verlo. Elena lo miró, estupefacta por su reacción. No era solo la ira de un hombre de negocios controlando un activo. Era algo más profundo, más personal, casi, desesperado. Era la primera vez que lo veía perder su fachada de hielo, y bajo ella había un volcán de emociones oscuras. No tienes derecho a prohibirme nada. Tengo todo el derecho, dijo, su voz bajando a un gruñido intenso. Se desabrochó el cinturón y se inclinó sobre ella, atrapándola contra el asiento de cuero. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él. Tú firmaste ese derecho. Firmaste tu vida por un año. Y en ese año, seré el único hombre en tu vida. El único al que mires, el único al que sonrías, el único que te toque. Sus ojos grises ardían con una intensidad que la asustaba y, para su propia confusión, la fascinaba. Y te lo juro, Elena, si te vuelvo a ver con él, o con cualquier otro, me aseguraré de que esa tienda se convierta en cenizas antes del amanecer. Y después de eso, te recordaré en mi cama, toda la noche, a quien le perteneces. Te haré gritar mi nombre hasta que olvides que alguna vez existió otro hombre en el mundo. Elena se quedó sin aliento, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Esto ya no se trataba de un contrato. Se trataba de algo mucho más primitivo.
En los ojos de Mateo, por primera vez, no vio a un empresario frío. Vio a un hombre consumido por unos celos feroces, un hombre que, sin darse cuenta, había comenzado a ver a su prisionera como algo más que un simple peón en su juego. La odiaba, sí, pero la idea de que ella pudiera ser de otro era, al parecer, una idea que no podía soportar. El viaje de regreso al ático fue un torbellino de emociones silenciosas. Elena miraba por la ventana, pero no veía la ciudad. Veía el rostro enfurecido de Mateo, sentía el eco de su amenaza ardiente en su piel. El miedo se mezclaba con una extraña y retorcida sensación de poder. Había descubierto una grieta en su armadura, una debilidad que no sabía que existía. Los celos. Era vulnerable. Por su parte, Mateo conducía con una furia controlada. ¿Qué diablos le pasaba? ¿Por qué la imagen de ese pintor sonriente tocando a Elena le había provocado esa reacción tan visceral? Era absurdo. Ella era un acuerdo comercial, un medio para un fin. No sentía nada por ella más que desprecio por su situación y una ligera admiración por su espíritu desafiante. Pero la idea de ella sonriendo así para otro, de otro hombre provocando esa luz en sus ojos, era como ácido en sus venas. Se dijo a sí mismo que era una cuestión de orgullo, de propiedad. No iba a permitir que su futura esposa de fachada coqueteara por ahí, poniendo en peligro su reputación y el trato. Tenía que controlarla. Era simple lógica empresarial. Pero mientras se repetía eso una y otra vez, la imagen de sus labios temblando bajo los suyos la noche anterior volvió a su mente, y supo, en algún lugar profundo y oscuro de su ser, que estaba mintiéndose a sí mismo. Cuando llegaron al ático, él salió del coche y caminó hacia la entrada sin esperarla. Elena lo siguió, su mente acelerada. Tenía que encontrar una manera de usar esta nueva información a su favor. No podía seguir siendo una marioneta. Dentro, Mateo se dirigió directamente al bar y se sirvió un trago, bebiéndoselo de un solo golpe. Se sirvió otro. A partir de ahora, tendrás un chofer y un guardaespaldas, dijo sin mirarla. Tus salidas serán monitoreadas. No irás a ningún sitio sin mi permiso explícito. La mandíbula de Elena se tensó. Estás convirtiendo esto en una prisión literal. Es por tu propio bien. Y el mío, replicó él, finalmente girándose para enfrentarla. Sus ojos estaban oscuros, atormentados. Este acuerdo es más importante de lo que crees, Elena. No dejaré que tus amistades lo arruinen. Esto no tiene nada que ver con el acuerdo y lo sabes, lo desafió ella, dando un paso adelante. Esto es por lo que viste en la tienda. No soportas la idea de que yo pueda ser feliz con alguien que no seas tú, a pesar de que tú eres la fuente de toda mi desdicha. Felicidad, se burló él, con una risa amarga. ¿Crees que ese artista mediocre podría darte felicidad? ¿Podría cuidar de tu padre? ¿Podría ofrecerte el mundo que yo tengo a mis pies? Hay cosas que el dinero no puede comprar, Mateo. Como la amabilidad, el respeto, el calor humano, cosas de las que tú no sabes nada. El golpe dio en el blanco. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Mateo tan rápido que Elena casi pensó que lo había imaginado. Por un instante, el millonario arrogante desapareció y en su lugar había un hombre, solo. Pero la máscara volvió a su lugar tan rápido como se había ido. Te enseñaré lo que es el calor humano, gruñó, dejando el vaso en la barra con un golpe seco. Caminó hacia ella con determinación. Elena retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Él colocó sus manos a cada lado de su cabeza, su cuerpo aprisionando el de ella. El calor de su pecho era como un horno a través de la delgada tela de su blusa. ¿Crees que soy frío, Elena? Pero no tienes ni idea del fuego que puedo desatar. Su voz era baja, un murmullo ronco y lleno de una promesa peligrosa. Se inclinó, su nariz rozando la curva de su cuello, inhalando su aroma. Elena se estremeció violentamente, una corriente eléctrica recorriéndola de pies a cabeza. Era una sensación aterradora y, a la vez, embriagadora. Su cuerpo la traicionaba, respondiendo a la proximidad de este hombre que tanto odiaba.
¿Crees que los besos de ese don nadie podrían hacerte sentir así? Susurró contra su piel, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. Nunca. Con una mano, agarró su nuca, sus dedos enredándose en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para exponer la línea vulnerable de su garganta. Con la otra, trazó una línea de fuego desde su clavícula hasta el comienzo de sus pechos. Esto es solo el principio, Elena. Te voy a reclamar. Voy a marcar cada centímetro de ti como mío, para que cada vez que otro hombre te mire, sepas sin lugar a dudas a quién perteneces. No por un contrato, sino porque tu cuerpo solo responderá a mí. Las lágrimas picaban en los ojos de Elena, lágrimas de ira, de humillación y de una confusa excitación. Eres un monstruo. Soy tu monstruo, corrigió él, y antes de que pudiera protestar, su boca se apoderó de la de ella. Este beso no fue como el primero. No fue una demanda fría. Fue una tormenta. Fue posesivo, furioso y desesperado a la vez. Sus labios se movían contra los de ella con una habilidad devastadora, robándole el aliento, el pensamiento, la voluntad. Una de sus manos bajó por su espalda, apretándola firmemente contra su cuerpo duro, haciéndola sentir cada línea de sus músculos, la evidencia innegable de su propio deseo. Elena luchó por un momento, sus puños golpeando débilmente su pecho, pero fue inútil. Él era demasiado fuerte. Y peor aún, una parte de ella no quería que se detuviera. El beso se profundizó, su lengua buscando la de ella, un baile salvaje de dominio y rendición. El odio y el deseo se arremolinaron dentro de ella, convirtiéndose en una emoción nueva y aterradora que no podía nombrar. Cuando finalmente rompió el beso, ambos estaban jadeando, sus pechos subiendo y bajando rápidamente. Apoyó su frente contra la de ella, sus ojos grises, ahora fundidos en un color tormentoso, fijos en los suyos. Que esto te sirva de lección, dijo con voz entrecortada. Juega con fuego, Elena, y te quemarás. Pero la que arderá más intensamente seré yo asegurándome de que solo mis llamas te consuman. Se apartó de ella bruscamente, dejándola temblorosa y apoyada contra la pared, tratando de recuperar el control de sus sentidos. Lo vio caminar hacia su estudio, cerrando la puerta tras de sí con una finalidad atronadora. Elena se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, llevándose los dedos a los labios hinchados. El sabor de Mateo, una mezcla de whisky y furia, todavía estaba allí. Había querido un matrimonio de conveniencia, un acuerdo comercial sin emociones. Pero ese beso, nacido de los celos más puros, lo había cambiado todo. Ya no era un juego de negocios. Se había convertido en una guerra de voluntades, de cuerpos y de corazones. Y Elena, para su absoluto terror, no estaba segura de quién estaba ganando. Sabía una cosa con certeza, había desatado una bestia en Mateo Lombardi, una bestia posesiva que no se detendría ante nada para reclamarla como suya. Y una parte aterradora de ella sentía curiosidad por ver hasta dónde llegaría esa bestia. La vida bajo el mismo techo se convirtió en un campo de minas emocional. Los días siguientes, Mateo la evitaba, sumergiéndose en el trabajo como si intentara escapar de lo que había sucedido entre ellos. Pero Elena sentía su mirada sobre ella constantemente. Cuando leía en el salón, cuando tomaba café en el balcón, cuando hablaba por teléfono con su madre. Él estaba siempre ahí, una presencia silenciosa y vigilante. El guardaespaldas, un hombre corpulento llamado Robert, la seguía a todas partes, un recordatorio constante de su nueva jaula. Elena decidió poner a prueba los límites de su encarcelamiento. Un día, anunció que necesitaba comprar algunas cosas. Robert te llevará, fue la respuesta lacónica de Mateo desde detrás de su periódico. Y le diré a mi asistente personal que compre por ti lo que necesites. No, Mateo. Necesito salir. Respirar. Necesito sentirme normal, insistió ella, su voz temblando ligeramente. Hubo una larga pausa. Mateo bajó el periódico y la miró, sus ojos evaluándola. 1 hora. Robert no se apartará de tu lado ni un segundo. Y si hablas con alguien que no sea un dependiente, volverás a casa inmediatamente. Era humillante, pero era algo. Durante esa hora en un concurrido centro comercial,
Elena sintió la libertad como un trago de agua fresca en el desierto, incluso con la imponente sombra de Robert detrás de ella. Se detuvo frente a una galería de arte. Y allí, en el escaparate, vio una de las pinturas de Javier. Un paisaje vibrante y lleno de luz. Sin pensarlo, entró. Javier estaba dentro, hablando con el dueño de la galería. Su rostro se iluminó al verla, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio a Robert entrar detrás de ella como un perro guardián. Elena, qué sorpresa, dijo, acercándose con cautela. Tu obra es magnífica, Javier. Quería felicitarte, dijo Elena, su voz más alta de lo normal. Sabía que cada palabra estaba siendo memorizada. Robert se tensó, su mano discretamente yendo hacia su auricular. Gracias. Significa mucho viniendo de ti, dijo Javier, entendiendo la situación. Su conversación fue corta, forzada, llena de cosas no dichas. Pero mientras hablaban, Elena sintió la mirada de alguien más sobre ella. En el otro extremo de la galería, fingiendo mirar un cuadro, había un hombre con un traje discreto. No era Robert. Era uno de los hombres de Mateo. Estaba siendo vigilada por más de una persona. La revelación le heló la sangre. Cuando regresó al ático, Mateo la estaba esperando. Estaba de pie junto a la ventana, la silueta oscura contra la luz del atardecer. ¿Te divertiste?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Fui de compras, como te dije. No me mientas, Elena. Sé que fuiste a esa galería. Sé que hablaste con él. Caminó hacia ella, sus pasos lentos y deliberados. ¿Creíste que era estúpido? ¿Que no pondría a mis propios hombres a vigilar a mi vigilante? Te lo advertí. No hice nada malo. Solo hablé con él 2 minutos sobre su pintura, exclamó Elena, retrocediendo. 2 minutos demasiado. Te di una orden directa. Y la desafiaste. ¿Crees que esto es un juego? Estaba frente a ella, su sombra cubriéndola. Le arrebató el teléfono de la mano, navegó rápidamente por él y lo arrojó contra la pared, donde se hizo añicos. Mi teléfono. Te compraré otro. Uno que pueda monitorear directamente. A partir de ahora, se acabaron las salidas. Se acabaron los amigos. Tu mundo, por el resto de este año, soy yo. Solo yo. Agarró sus brazos, su agarre firme pero no doloroso. Sus ojos grises buscaron los suyos, ardiendo con una mezcla de ira y algo que se parecía dolorosamente a la desesperación. Voy a hacer que te arrepientas del día en que pensaste que podías desafiarme, Elena. Y voy a hacer que me desees tanto que la sola idea de otro hombre te cause náuseas. Voy a borrar a Javier de tu mente y a escribir mi nombre en cada rincón de tu alma. La arrastró fuera del salón, subiendo la gran escalera hacia el ala de las habitaciones. Elena luchó, pero era inútil. No se dirigía a su habitación en el ala oeste. Se dirigía a la suya. A su santuario. A su cama. La guerra había comenzado de verdad, y la primera batalla estaba a punto de librarse no en un campo de batalla, sino entre las sábanas de seda de la habitación del hombre que juró odiar, pero cuyo toque encendía un fuego que la estaba consumiendo por completo. Abrió la puerta de su dormitorio y la empujó dentro. La habitación era enorme, dominada por una cama tamaño king con sábanas negras. La decoración era, como el resto de la casa, minimalista y masculina. Pero esta noche, con la furia de Mateo llenando el aire, se sentía como la arena de un gladiador. Te di una advertencia clara, repitió, su voz un gruñido bajo mientras cerraba la puerta. Y decidiste ignorarla. ¿Qué vas a hacerme?, susurró Elena, su voz desafiante a pesar del terror que sentía. Odiaba el temblor de su cuerpo, la forma en que traicioneramente reaccionaba a la proximidad de él. Mateo la soltó y caminó lentamente por la habitación, quitándose el saco y arrojándolo sobre una silla con un gesto de desdén. Luego comenzó a desabrocharse los gemelos de las mangas, sus ojos grises nunca abandonaron los de ella. Te voy a enseñar una lección sobre las consecuencias, Elena. Sobre la obediencia. Me has subestimado.
Has pensado que porque te necesito para este trato, tienes algún poder sobre mí. Estás equivocada. El único poder que tienes sobre mí es el dinero, espetó ella, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto protector. Has comprado mi libertad, pero nunca tendrás mi respeto ni mi sumisión. Él soltó una risa seca y sin alegría, terminando de arremangarse las mangas de su camisa, revelando unos antebrazos fuertes y veteados de venas. El respeto es para los iguales, Elena. Tú y yo no somos iguales. Y en cuanto a tu sumisión, la tendré. De una forma u otra. Se acercó a ella de nuevo, y esta vez no se detuvo. Sus manos se posaron en sus hombros, firmes, calientes a través de la tela de su blusa. Su pulgar rozó la piel sensible de su clavícula y una descarga eléctrica la recorrió. Te prohíbo que vuelvas a ver a ese hombre. Te prohíbo incluso que pienses en él, dijo, su voz un susurro ronco y gutural. Pero las palabras no son suficientes para ti, ¿verdad? Necesitas una demostración práctica. Inclinó la cabeza y su boca descendió hacia la de ella. Elena giró la cara, pero él fue más rápido. Agarró su mandíbula con una mano, forzándola a mirarlo. Sus ojos eran dos pozos de tormenta. No. No me vas a negar esto. Vas a aprender quién es tu dueño esta noche. Sus labios chocaron contra los de ella con una fuerza brutal. Fue un beso de castigo, un acto de posesión. Elena mantuvo los labios sellados, resistiéndose, pero él no cedió. Mordió suavemente su labio inferior, un gesto que fue a la vez un castigo y una perversa caricia, arrancándole un jadeo de sorpresa. Aprovechó ese instante para invadir su boca. Elena sintió que sus defensas se desmoronaban. El beso era abrumador, consumiéndolo todo. Odiaba al hombre, pero su cuerpo, hambriento de contacto después de tanto tiempo de soledad y estrés, respondía de una manera que la humillaba. Una de sus manos dejó su mandíbula y se deslizó por su espalda, presionándola contra la dureza de su cuerpo, mientras la otra se enredaba en su cabello, inclinando su cabeza en el ángulo perfecto para profundizar el beso. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad cruda. Cuando finalmente se apartó para tomar aire, sus respiraciones eran agitadas y erráticas. Los ojos de Elena estaban llenos de lágrimas de furia y confusión. Te odio, logró decir, su voz rota. Lo sé, respondió él, su propia voz ronca por la emoción. Apoyó su frente contra la de ella. Pero tu cuerpo me cuenta una historia diferente, ¿no es así, Elena? Tiemblas bajo mi tacto. Tu corazón late tan rápido como el de un pájaro enjaulado. Tu odio es ruidoso, pero tu deseo es un grito silencioso que solo yo puedo oír. Rozó sus labios contra los de ella de nuevo, esta vez con una suavidad sorprendente que la desarmó por completo. Esta noche no te vas de esta habitación, susurró. Vas a dormir en mi cama, a mi lado. Vas a acostumbrarte a mi presencia, a mi olor, a mi calor. Vas a aprender que no hay escapatoria. Tu mundo empieza y termina conmigo. Con una delicadeza que contradecía su furia anterior, la levantó en brazos. Elena se sobresaltó, pero estaba demasiado aturdida para luchar. La llevó hasta la cama y la depositó suavemente sobre las sábanas de seda negra. Eran frías contra su piel, un marcado contraste con el calor que emanaba de Mateo. Se quitó los zapatos y se tumbó a su lado, sobre las sábanas, completamente vestido. No hizo ningún movimiento para tocarla de nuevo. Simplemente se quedó allí, observándola a la luz tenue de la lámpara de la mesita de noche. No te voy a forzar, Elena. No soy ese tipo de monstruo, dijo en voz baja, y había un matiz en su tono que ella nunca había oído antes. ¿Era arrepentimiento? Pero no voy a permitir que me desafíes de nuevo. Necesito que entiendas tu lugar en esta casa. A mi lado. Este no es mi lugar, susurró ella. Lo será, respondió él. Apagó la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad, rota solo por las luces de la ciudad que se filtraban a través de las cortinas. Duerme. Mañana será un día largo. Elena se quedó rígida como una tabla, escuchando la respiración constante de Mateo a su lado. El odio seguía allí, ardiendo con fuerza,
pero ahora estaba mezclado con algo más, una aterradora conciencia de él como hombre. No solo el empresario frío, sino un ser de carne y hueso lleno de una pasión oscura y posesiva que, por alguna razón retorcida, estaba dirigida enteramente hacia ella. Pasaron horas. Elena no podía dormir. Cada vez que Mateo se movía en sueños, ella se sobresaltaba. Finalmente, exhausta, se rindió. El sueño la reclamó, pero fue un sueño intranquilo, lleno de sombras y de unos ojos grises que la observaban desde la oscuridad. Se despertó con la primera luz del alba. Mateo ya no estaba en la cama. Oyó el sonido de la ducha en el baño contiguo. Se sentó, sintiéndose desorientada y extrañamente vacía. La puerta del baño se abrió y él salió con una toalla blanca anudada a la cintura, gotas de agua cayendo por su pecho musculoso. El vapor se arremolinaba a su alrededor. Elena apartó la vista rápidamente, una oleada de calor subiendo por su cuello. Él la ignoró por completo. Se vistió en silencio, moviéndose por la habitación con una eficiencia familiar, poniéndose un traje impecable. Era como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Volvía a ser el frío Mateo Lombardi. Clara te preparará el desayuno, dijo, ajustándose la corbata frente al espejo. Tengo una reunión temprano. No salgas de la casa. Robert estará en la puerta. Y he dejado un nuevo teléfono para ti en la mesita de noche. Está programado solo con mi número, el de Clara y el de tu madre. No intentes ninguna estupidez. Y sin más, se fue. Elena se quedó sola en la inmensa cama, sintiéndose más prisionera que nunca. Bajó las escaleras y encontró a Clara en la cocina. La mujer mayor la miró con ojos llenos de una compasión que casi hizo que Elena se derrumbara. ¿Está usted bien, niña?, preguntó Clara en voz baja. Elena asintió, incapaz de hablar. Clara le sirvió una taza de café. El señor Lombardi puede ser difícil, dijo con cuidado. Tiene muchos demonios. Pero no es un hombre malo en el fondo de su corazón. ¿Demonios? Parece que los disfruta bastante, replicó Elena con amargura. Clara suspiró. Su padre era un hombre muy duro. Criado para creer que la emoción es una debilidad. Le enseñó que la única forma de proteger lo que es tuyo es controlándolo por completo. Lo que hizo anoche, no fue por maldad, Elena. Fue por miedo. Elena casi se rió. ¿Miedo? ¿Mateo Lombardi? ¿Le tiene miedo a que una de sus posesiones desarrolle voluntad propia? Miedo a perder, dijo Clara simplemente, y esas dos palabras se quedaron resonando en la mente de Elena durante todo el día. Durante los días siguientes, se estableció una nueva y tensa rutina. Mateo era distante y profesional. Apenas hablaban. Comían en silencio en extremos opuestos de la larga mesa del comedor. Pero por la noche, él insistía en que durmiera en su cama. No la tocaba, no le hablaba, pero su presencia era una afirmación constante de su poder. Era una tortura psicológica. Elena se sentía como si estuviera caminando sobre una capa de hielo muy fina, esperando a que se rompiera en cualquier momento. Una semana después, Mateo la abordó después de la cena. El señor y la señora Tanaka nos han invitado a cenar en su casa mañana por la noche. Es crucial para el trato. Necesito que seas encantadora, inteligente y, sobre todo, la esposa más enamorada del mundo. ¿Crees que puedes manejar eso? Puedo manejarlo si tú puedes dejar de actuar como mi carcelero durante 5 minutos, respondió ella con acidez. Él la ignoró. He hecho que te envíen algunos vestidos. Elige el verde esmeralda. Resalta tus ojos. La elección personal la tomó por sorpresa. ¿Se había fijado en el color de sus ojos? Desechó el pensamiento. Era solo otra forma de control. A la noche siguiente, Elena se preparó para la cena sintiéndose como una gladiadora preparándose para la arena. El vestido era, como él había dicho, espectacular. Era de seda, de un profundo color verde esmeralda, que caía sobre sus curvas con una elegancia líquida y dejaba su espalda al descubierto. Se recogió el pelo en un moño bajo y se maquilló sutilmente. Cuando bajó, Mateo la esperaba al pie de las escaleras.
Estaba impecable con un traje oscuro, pero al verla, se detuvo. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, y por un momento, su máscara de frialdad se resquebrajó, revelando una admiración pura y sin adulterar. «Estás impresionante», dijo, su voz ligeramente ronca. «El verde es tu color». Le tendió un estuche de terciopelo. Dentro había un collar de diamantes y esmeraldas. «Póntelo. Combina con el vestido. Y con el anillo de compromiso que nunca usas». Elena miró el anillo en su dedo, la enorme piedra que se sentía como una marca. Luego tomó el collar. Sus manos temblaban mientras intentaba ponérselo. «Permíteme», dijo él. Se acercó por detrás, y Elena se tensó. Sus dedos rozaron la piel sensible de su nuca mientras abrochaba el cierre. Sintió su aliento cálido en su hombro. «Relájate, Elena», susurró. «Esta noche somos un equipo. El equipo Lombardi. No podemos mostrar ninguna grieta en nuestra armadura». Colocó sus manos sobre sus hombros desnudos y se inclinó hasta que sus labios estuvieron junto a su oído. «Recuerda, me deseas con locura. No puedes quitarme las manos de encima. Mírame como si fuera el centro de tu universo. Y si lo haces bien, quizás considere darte un poco más de libertad». La promesa era una zanahoria colgando de un palo, pero Elena estaba desesperada. «Haré mi parte». La cena fue en la opulenta residencia de los Tanaka. La señora Tanaka, Aiko, era una mujer menuda y elegante con una sonrisa amable y ojos increíblemente perspicaces. Mientras sus maridos hablaban de negocios, Aiko se centró en Elena. «¿Y cómo se conocieron ustedes dos?», preguntó con genuina curiosidad. Elena se lanzó a la historia que Mateo había inventado, pero la adornó con detalles románticos, mirando a Mateo con una adoración fingida que sorprendió incluso a ella misma. Contó una anécdota inventada sobre cómo se habían perdido bajo la lluvia en su primera cita y habían terminado refugiándose en una pequeña librería, hablando durante horas. Mientras hablaba, Mateo la miraba, fascinado. Jugaba su papel a la perfección, deslizando un brazo alrededor de su cintura, dejando caer besos en su sien, su mano nunca muy lejos de la de ella. Pero había algo diferente en su mirada. Ya no era solo posesión. Era orgullo. Durante la cena, Elena demostró saber mucho sobre arte e historia japonesa, gracias a los años que pasó en la tienda de su padre. Tuvo una conversación animada con el señor Tanaka sobre la cerámica del periodo Edo, dejándolo profundamente impresionado. «¿Dónde encontraste a esta joya, Mateo?», dijo Tanaka, sonriendo. «Es mucho más que una cara bonita. Tiene sustancia». «Soy el hombre más afortunado del mundo», respondió Mateo, y por primera vez, su voz sonó completamente sincera. Apretó la mano de Elena debajo de la mesa, y el gesto se sintió extrañamente íntimo y real. Aiko invitó a Elena a ver su jardín de bonsáis. «Tu marido te mira de una manera muy intensa», dijo Aiko en voz baja, mientras admiraban un arce en miniatura. «Al principio, pensé que era solo posesión, el orgullo de un hombre poderoso por su bella esposa. Pero hay más. Hay un miedo en sus ojos cuando no te está mirando. El miedo a perderte». Las palabras de Aiko hicieron eco de lo que Clara había dicho. ¿Era posible? Que este hombre, que parecía tener el mundo en la palma de su mano, tuviera miedo. «Es un hombre complicado», fue todo lo que Elena pudo decir. «Todos los hombres interesantes lo son», respondió Aiko con una sonrisa sabia. «Pero a veces, necesitan que una mujer fuerte les enseñe a amar. Paciencia, querida Elena. Un bonsái no crece en un día. Requiere cuidado, poda y mucha paciencia para revelar su verdadera belleza». En el coche de vuelta a casa, el silencio no era tenso, sino pensativo. «Lo hiciste increíblemente bien esta noche», dijo Mateo finalmente, rompiendo el silencio. «Impresionaste a Tanaka más que cualquier informe financiero que yo pudiera presentar». «Solo dije la verdad sobre la cerámica», respondió Elena, mirando por la ventana. «No, hiciste más que eso. Nos hiciste parecer reales». Hubo una pausa. La historia sobre la librería. Fue un buen toque.
Supongo que tengo buena imaginación. Llegaron al ático y subieron en silencio. En la puerta de su dormitorio, Elena se detuvo. ¿Seguiré durmiendo aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mateo la miró. El alcohol de la cena había suavizado los duros ángulos de su rostro. Se veía más joven, más vulnerable. Sí, dijo simplemente. Se acercó a ella y, con una delicadeza que la dejó sin aliento, le quitó el collar de esmeraldas. Sus dedos rozaron su piel, dejando un rastro de calor. Has sido una buena chica esta noche, Elena. Te has ganado tu recompensa. Elena contuvo el aliento, sin saber qué esperar. ¿La iba a besar? La iba a reclamar, como había amenazado. Pero él simplemente se apartó. Mañana por la tarde, te permitiré visitar a tu padre en el hospital. Robert te llevará, pero te esperará fuera de la habitación. Tendrás una hora de privacidad con él. El alivio y la gratitud la inundaron, tan intensamente que casi se tambaleó. Gracias, Mateo. No me des las gracias. Es parte de nuestro acuerdo. Te comportas, cumples tu parte, y yo cumplo la mía. Buenas noches. Entró en su dormitorio y cerró la puerta, dejándola en el pasillo con el corazón latiendo desbocado. Era un pequeño paso, una pequeña grieta en el muro de su prisión, pero para Elena se sintió como una victoria monumental. Al día siguiente, la visita a su padre fue agridulce. Se alegró de verlo luciendo mucho mejor, con más color en sus mejillas, pero le dolió tener que mentirle sobre su matrimonio. Le dijo que Mateo era un hombre maravilloso y que estaba profundamente enamorada. Ver la felicidad en el rostro de su padre fue como un cuchillo en su propio corazón. Esa noche, algo cambió en la dinámica de la habitación de Mateo. Después de que ambos se acostaron, él rompió el silencio. ¿Cómo estaba tu padre? La pregunta la sorprendió. Era la primera vez que mostraba un interés genuino. Mucho mejor. Los médicos están optimistas. Bien. Hubo otra larga pausa. Cuando era niño, mi padre siempre estaba enfermo. Problemas del corazón. Pasé gran parte de mi infancia en pasillos de hospital, esperando noticias. Odiaba esa sensación de impotencia. Fue la primera vez que compartió algo personal sobre sí mismo. Elena no supo qué decir. Simplemente escuchó. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a sentirme así. Que tendría tanto dinero y poder que podría controlar cualquier situación, que podría comprar la mejor atención médica, la mejor tecnología, que podría evitar que la gente que me importaba sufriera. ¿Y te importa mi padre?, preguntó Elena en voz baja, sin poder evitarlo. Mateo tardó un momento en responder. Me importa cumplir mi palabra. Y te prometí que cuidaría de él. Aunque no era la respuesta que una parte de ella anhelaba, era más honesto de lo que esperaba. Era un pequeño vistazo al hombre detrás de la máscara, al niño asustado en el pasillo del hospital que se había convertido en un hombre obsesionado con el control. Los días se convirtieron en semanas. El trato con Tanaka estaba a punto de cerrarse, y la tensión en la casa disminuyó ligeramente. Mateo le concedió a Elena más privilegios, llamadas telefónicas supervisadas a su madre, la posibilidad de elegir sus propios menús con Clara, acceso a la biblioteca del ático. Y cada noche, continuaban compartiendo la misma cama en un silencio casto y torturador. Una tarde, Elena estaba en la biblioteca cuando sonó el teléfono personal de Mateo, que él había dejado en la mesa. La pantalla se iluminó con el nombre Isabella. Instintivamente, Elena supo que no era una llamada de negocios. Mateo entró en ese momento, vio la pantalla y su rostro se endureció, transformándose en una máscara de fría resignación. Contestó el teléfono. Madre. La voz de Mateo era tensa. Elena solo podía oír su parte de la conversación, pero era suficiente para entender la dinámica. ¿Qué? No, por supuesto que no me olvidé. Estoy ocupado, como siempre. Sí, lo sé, es tu cumpleaños la semana que viene. Madre, no es un buen momento. Hubo una larga pausa, y Elena vio cómo Mateo cerraba los ojos, pellizcando el puente de su nariz. Parecía derrotado.
Está bien. Sí, por supuesto. Te esperamos. Adiós. Colgó el teléfono y se quedó de pie en silencio por un momento, de espaldas a Elena. Mi madre viene a pasar una semana. Llega pasado mañana. El tono de su voz era el de un hombre anunciando su propia ejecución. Se giró para enfrentarla, y la expresión de sus ojos la dejó helada. Era la primera vez que veía a Matteo Lombardi genuinamente asustado. ¿Qué pasa con tu madre?, preguntó Elena con cautela. Él soltó una risa hueca. Mi madre, Isabella Lombardi, es una mujer difícil. Ella cree que ninguna mujer es lo suficientemente buena para su único hijo. Ha saboteado cada una de mis relaciones anteriores. Es experta en encontrar la más mínima debilidad y explotarla hasta que todo se desmorona. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de nerviosismo que Elena nunca le había visto hacer. El trato con Tanaka depende de esta fachada de estabilidad. Si mi madre viene aquí y causa problemas, si detecta que nuestro matrimonio es una farsa, podría arruinarlo todo. Tiene conexiones, le encanta el drama. Si esto llega a oídos de Tanaka. No necesitaba terminar la frase. Así que, durante la próxima semana, continuó, acercándose a ella, su mirada intensa, casi suplicante. Necesito que seas más que la esposa perfecta. Necesito que seas impenetrable. Necesito que la convenzas, no solo de que me amas, sino de que eres la mujer más fuerte, inteligente y adecuada del mundo para ser la señora Lombardi. Necesito que la derrotes en su propio juego. Era una petición extraordinaria. Ya no era una orden. Le estaba pidiendo ayuda. El equilibrio de poder había cambiado, aunque fuera temporalmente. Elena vio su oportunidad. Haré lo que me pides, dijo, su voz firme. Pero tendrá un precio. Matteo la miró fijamente. ¿Cuál? Cuando tu madre se vaya, y el trato con Tanaka esté firmado, quiero que renegociemos nuestro contrato. Quiero la libertad de salir de este apartamento cuando quiera, sin guardaespaldas pegado a mi espalda. Quiero mi propio teléfono, sin restricciones. Quiero poder ver a mis amigos. Quiero que me trates como una socia en este acuerdo, no como tu posesión. Matteo la estudió por un largo momento, su mente empresarial calculando los riesgos y beneficios. Vencer a su madre era un premio que valía casi cualquier precio. Y había visto de lo que Elena era capaz en la cena con los Tanaka. Era inteligente, resistente y tenía una dignidad de acero. Si alguien podía enfrentarse a Isabella Lombardi, era ella. Hecho, dijo finalmente, extendiendo la mano. Elena la miró. Una cosa más. Dila. Durante la semana que tu madre esté aquí, quiero que tú también juegues tu parte. No solo en público. También aquí dentro. Quiero que me trates como a tu esposa. Con respeto. Con afecto. Si vamos a convencerla a ella, primero tienes que convencerte a ti mismo. Necesito que esto se sienta real, o ella lo verá. Matteo bajó la mano, su expresión indescifrable. La idea de fingir afecto parecía desconcertarlo más que cualquier demanda financiera. Ella verá a través de cualquier cosa que no sea genuina. Entonces tendrás que aprender a ser genuino, replicó Elena. El desafío quedó flotando en el aire entre ellos. Serían ellos dos contra Isabella Lombardi. Un equipo forjado por la necesidad, un pacto con el diablo por una semana de engaño. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta en ese momento fue que a veces, cuando se finge algo con la suficiente intensidad, la línea entre la actuación y la realidad puede empezar a desdibujarse peligrosamente. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparación. Matteo, sorprendentemente, cumplió su palabra. La trataba con una nueva consideración. Le preguntaba su opinión sobre el menú para la cena de bienvenida de su madre. Discutían sobre la mejor manera de presentar su historia de amor. Por primera vez, trabajaban juntos, y Elena descubrió que Matteo podía ser un compañero formidable cuando no estaba actuando como un tirano. Una noche antes de la llegada de Isabella, estaban en el salón, repasando su estrategia. Mi madre siempre ataca la parte más personal.
Probablemente te preguntará sobre nuestros planes de futuro. Hijos, dijo Mateo, la palabra sonando extraña en sus labios. Elena sintió un vuelco en el estómago. Le diremos que estamos disfrutando de nuestro tiempo como recién casados, pero que esperamos formar una familia pronto. Bien. Ella también intentará ponerte en contra de mí. Te contará historias de mis exnovias, probablemente inventadas. Dirá que soy un hombre frío, incapaz de amar. En eso no tendrá que mentir mucho, interrumpió Elena con una pequeña sonrisa. Mateo la miró, y en lugar de enfadarse, una leve sonrisa curvó sus labios. Quizás. Pero tu trabajo es defender a tu marido. Dile que el hombre que el mundo ve no es el hombre que conoces en la intimidad. La palabra intimidad colgó en el aire entre ellos, cargada de todas las noches que habían pasado juntos en la misma cama, sin tocarse. La tensión era palpable. Lo haré, susurró Elena. Él dio un paso más cerca. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué estás tan dispuesta a ayudarme con esto? No solo por los términos que exigiste. Hay algo más. Porque tu madre suena como una matona, dijo honestamente. Y odio a los matones. Y porque, a pesar de todo, me prometiste que salvarías a mi familia. Has cumplido tu palabra. Así que yo cumpliré la mía. La honestidad de su respuesta pareció desarmarlo. Se quedó mirándola, y su mirada se suavizó. Lentamente, levantó una mano y apartó un mechón de pelo de su cara, sus dedos rozando su mejilla. El simple contacto fue más electrizante que cualquiera de sus besos furiosos. Gracias, susurró él, y sonaba tan sincero que le robó el aliento. En ese instante, sonó el timbre del ático. Clara entró en el salón, con una expresión de pánico en el rostro. Señor Lombardi, la señora Isabella ha llegado. Un día antes de lo previsto. Mateo y Elena intercambiaron una mirada de puro terror. La prueba había comenzado, y no estaban listos. Se pusieron de pie justo cuando una figura imponente entraba en el salón. Isabella Lombardi era alta, delgada, vestida con una elegancia tan afilada que podría cortar el cristal. Su pelo plateado estaba recogido en un peinado impecable, y sus ojos, de un gris idéntico a los de su hijo, los recorrieron a ambos con una mirada que podría congelar el infierno. Se detuvo frente a Elena, ignorando por completo a su hijo. Su mirada crítica recorrió el cuerpo de Elena, de la cabeza a los pies, deteniéndose en su sencillo vestido de tarde. Así que, dijo Isabella, su voz era seda y veneno, tú debes ser el pequeño y desafortunado error que mi hijo ha cometido esta vez. La primera bala había sido disparada. La guerra por el corazón y el futuro del imperio Lombardi acababa de empezar, y Elena estaba en el centro de la tormenta. Elena se irguió, el shock inicial reemplazado por una oleada de fría determinación. La voz de Isabella Lombardi era un instrumento finamente afinado para la humillación, pero Elena no había sobrevivido a Mateo para ser derribada por su madre. Antes de que pudiera responder, Mateo dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Elena, un sutil pero innegable gesto de protección. Su mano encontró la de ella, sus dedos entrelazándose con una firmeza tranquilizadora. Madre, dijo Mateo, su voz era un témpano de hielo que habría enorgullecido a su progenitora. Te he pedido en innumerables ocasiones que anuncies tu visita. Y te he dicho que Elena es mi esposa. La tratarás con el respeto que merece como la señora de esta casa, y como la mujer que amo. La declaración, la mujer que amo, fue una bomba. Una mentira para su madre, por supuesto, pero la forma en que lo dijo, la convicción en su voz, el apretón de su mano, hizo que el corazón de Elena diera un vuelco doloroso y confuso. Era un actor consumado. Isabella levantó una ceja perfectamente arqueada. Su mirada se deslizó hacia sus manos entrelazadas con manifiesto desdén. ¿Amor? Por favor, Mateo, no me insultes. El amor es para los poetas y los pobres. Los Lombardi hacemos alianzas. Y esta, dijo, volviendo a posar su gélida mirada en Elena, huele a desesperación. ¿Cuánto te está costando, hijo? ¿Qué deuda de su familia estás pagando? Mi matrimonio no es una transacción comercial, madre.
Y la única desesperación aquí es la tuya por intentar controlar mi vida. Ahora, si nos disculpas, Elena y yo estábamos a punto de cenar. Clara puede mostrarte tu habitación. Supongo que te quedarás, como siempre, más tiempo del bienvenido. La frialdad de Mateo era una muralla, y por primera vez, Elena sintió que estaba del lado correcto de esa muralla. Isabella sonrió, una mueca delgada y sin alegría. Oh, por supuesto que me quedaré. Debo conocer a fondo a la mujer que ha logrado lo que ninguna otra ha podido, hacerte mentir tan descaradamente. Será una semana, fascinante. Y con eso, se dio la vuelta con la elegancia de una cobra y siguió a Clara, dejando un rastro de veneno helado en el aire. Cuando se fue, Mateo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Miró a Elena, sus ojos llenos de una mezcla de disculpa y advertencia. Eso fue solo el calentamiento. Lo sé, dijo Elena, su propia voz sorprendentemente firme. Pero también sé una cosa. Ella te tiene miedo. Tu indiferencia es la única arma que la lastima. Mateo la miró, sorprendido. Lo has descifrado bastante rápido. He tenido un buen maestro en el arte de la frialdad, replicó Elena, con una media sonrisa. Una chispa de algo, admiración quizás, brilló en los ojos de Mateo. Toqué. Tienes razón. Pero no la subestimes. Es implacable. La semana que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica. Isabella era una maestra del ataque indirecto, de la pregunta envenenada disfrazada de curiosidad inocente. En el desayuno, preguntaba a Elena sobre sus antecedentes familiares, cada pregunta diseñada para resaltar la brecha entre la vieja riqueza de los Lombardi y los orígenes humildes de Elena. Ah, ¿una tienda de antigüedades? Qué pintoresco, decía Isabella, la palabra pintoresco sonando como un insulto. Supongo que debes encontrar todo esto, su mano hacía un gesto vago hacia el opulento ático, un poco abrumador. No tanto como usted podría pensar, respondía Elena con calma, tomando un sorbo de su café. Los objetos valiosos, ya sean muebles del siglo XVIII o corporaciones multimillonarias, comparten un principio fundamental, su verdadero valor reside en su historia y su integridad. Algo que se aprende rápido en mi, pintoresco, negocio. Mateo casi se atragantó con su espresso, ocultando una sonrisa. Isabella intentó un nuevo ángulo. Intentó separar a Mateo y a Elena, insistiendo en un día de madre e hijo o una tarde de chicas. Mateo se negó en redondo. Donde yo voy, va mi esposa, declaraba, para deleite de Elena y frustración de su madre. La tensión alcanzó su punto álgido durante una cena a la que Isabella había insistido en invitar a algunos de sus viejos amigos, todos ellos miembros de la élite de la ciudad, tan snobs y críticos como ella. Era una emboscada clara. ¿Y cómo se conocieron, querida?, preguntó una mujer enjollada llamada Beatrice, su sonrisa era puro veneno. La versión de Mateo es tan, insulsamente romántica. Elena, que había sido preparada por Mateo para esta misma pregunta, le dedicó a su marido una mirada llena de un amor tan convincente que dolió. Puso su mano sobre la de él. Fue en una subasta benéfica. Mateo estaba pujando por un paisaje del siglo XIX, pero yo sabía, por el trabajo que hago, que era una falsificación muy bien hecha. Me acerqué para advertirle, para salvarlo de un mal negocio. Hizo una pausa dramática. Resultó que él ya lo sabía. Estaba subiendo la puja a propósito para exponer al vendedor fraudulento. Me dijo que admiraba mi ojo, mi honestidad. Y yo admiré su astucia y su inesperado sentido de la justicia. No estaba comprando un cuadro, estaba comprando la verdad. Esa noche, concluyó, su voz bajando a un susurro íntimo, descubrí que el despiadado Mateo Lombardi del que tanto había oído hablar era, en realidad, un hombre de profundos principios. El resto, como dicen, es historia. El silencio en la mesa fue total. La historia era una obra maestra de improvisación, tejiendo elementos de sus verdaderas personalidades en una narrativa plausible y profundamente romántica. Beatrice se quedó sin palabras. Mateo miró a Elena, sus ojos grises llenos de un asombro genuino. Nadie, nunca, lo había defendido así.
Nadie había intentado mirar más allá de su reputación. La mentira de Elena, extrañamente, contenía una verdad más profunda. Ella sí veía atisbos de algo más en él. Más tarde esa noche, en la tensa seguridad de su dormitorio, la atmósfera era diferente. Ya no se sentían como prisionero y carcelero. Se sentían como aliados. Eso de la subasta benéfica, empezó Mateo, mientras se aflojaba la corbata. Ha sido lo más inteligente que he oído en años. Casi me lo creo yo mismo. A veces las mejores mentiras están envueltas en un poco de verdad, dijo Elena, sentándose en el borde de la cama para quitarse los tacones. Tú eres un hombre de principios, Mateo. Unos principios muy retorcidos a veces, pero están ahí. Él se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero más cerca de lo habitual. Nadie se había molestado en buscarlos antes. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo, no forzado. Gracias, Elena, dijo él en voz baja. Por esta noche. Por todo esta semana. Has sido excepcional. Solo estoy cumpliendo mi parte del trato, susurró ella, aunque ambos sabían que se había convertido en mucho más que eso. El final de la guerra llegó 2 días después. Isabella acorraló a Elena en la biblioteca, su paciencia finalmente agotada. No sé qué juego estás jugando, niñita, siseó, abandonando toda pretensión de cortesía. Pero no vas a ganar. Te cansarás de él. O él se cansará de ti. Mateo no puede amar. Es un cascarón vacío, como su padre. Todo lo que sabe es poseer y controlar. Te aplastará. Se equivoca, dijo Elena, enfrentándola con una calma que no sentía. Usted ve un cascarón vacío porque eso es lo que usted crió. Un hombre al que le enseñaron que la emoción era una debilidad. Pero no lo es. Mateo siente profundamente, solo que no sabe cómo expresarlo. Necesita a alguien que no le tenga miedo a su intensidad. Alguien que no intente cambiarlo, sino que lo entienda. Yo no le tengo miedo, Isabella. ¡Qué absurdo! Eres una empleada pagada para recitar estas líneas. Lo dejarás tan pronto como encuentres una mejor oferta. Justo en ese momento, Mateo entró en la biblioteca. Había escuchado la última parte. Ella no va a ninguna parte, madre, dijo con una voz tranquila y mortal. Y tú te vas. Ahora. Isabella se giró, su rostro una máscara de furia. ¿Vas a echar a tu propia madre por esta arribista? Voy a echar de mi casa a la mujer que ha insultado a mi esposa. Has tenido tu semana, madre. Se acabó. Mi vida, mis decisiones, mi esposa. No son asunto tuyo. Quiero que te vayas esta noche. Los ojos de Isabella buscaron desesperadamente una grieta en la armadura de su hijo, pero no encontraron ninguna. Por primera vez en su vida, había perdido el control sobre él. Y la artífice de su derrota era la mujer que tenía a su lado. Con una última mirada de puro odio dirigida a Elena, Isabella se dio la vuelta y se marchó. 1 hora más tarde, se fue del ático sin despedirse. El silencio que dejó atrás era profundo y pacífico. El trato con Tanaka se firmó oficialmente a la mañana siguiente. Mateo entró en el ático esa tarde con una botella de champán caro. Encontró a Elena en el balcón, mirando la puesta de sol. Se acabó, dijo él, su voz teñida de alivio. Todo. Tanaka ha firmado. Y mi madre no volverá a molestarnos por un tiempo. Abrió el champán y sirvió 2 copas. Le tendió una a Elena. Un brindis. Por nuestra exitosa asociación. Por nuestra asociación, repitió Elena, chocando su copa con la de él. Bebieron en silencio, observando cómo el cielo se teñía de naranja y púrpura. Ahora tenemos que hablar de nuestros nuevos términos, dijo Elena, rompiendo el silencio. Nuestra renegociación. Mateo asintió. Tienes razón. Querías libertad, un teléfono, ver a tus amigos. Tienes todo eso. A partir de mañana, Robert será reasignado. Eres libre de ir y venir como quieras. Eres libre de irte. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire,
cargadas de un peso inesperado. La idea de que ella se fuera, ahora que habían luchado juntos, ahora que se sentía tan bien a su lado, le provocó un pánico frío que no había sentido desde que era un niño. Elena lo miró, y en sus ojos grises vio el mismo miedo que Aiko Tanaka le había señalado. El miedo a perder. ¿Y si no quiero irme?, preguntó ella en voz baja. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué? Me prometiste un año, continuó Elena, su propio corazón latiendo con fuerza. El contrato aún es válido. Y creo que me gustaría ver cómo termina este año. Era una media verdad. No se quedaba por el contrato. Se quedaba por él. Porque en esa semana de batalla, el hombre por el que había estado fingiendo sentir amor había comenzado a parecerse mucho al hombre del que podría enamorarse de verdad. Mateo dejó su copa y dio un paso hacia ella. La miró, buscando cualquier señal de engaño en sus ojos, pero solo encontró una honestidad vulnerable. Elena, lo que hemos estado haciendo esta semana, la actuación. A veces, cuando finges algo durante mucho tiempo, lo interrumpió ella, deja de ser una mentira. Él levantó una mano temblorosa y le acarició la mejilla. No quiero que esto sea una mentira nunca más. Lo que le dije a mi madre, sobre amarte, no lo sentía en ese momento. Pero cuando te vi defenderte en esa cena, cuando te vi enfrentarte a mi madre por mí, sentí algo, Elena. Algo que nunca había sentido. No era posesión. No era orgullo. Era gratitud. Y una abrumadora necesidad de protegerte. No porque fueras mía por contrato, sino porque eras, tú. Mateo, susurró ella, su nombre era una exhalación. Él se inclinó y la besó. No fue un beso de castigo ni de posesión. Fue un beso de duda, de esperanza, de una vulnerabilidad que nunca había mostrado a nadie. Fue lento, tierno, una pregunta silenciosa. Y Elena respondió, abriendo sus labios a los suyos, devolviéndole el beso con toda la emoción reprimida de las últimas semanas. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, más desesperado. Sus brazos rodearon el cuello de él, mientras las manos de Mateo se aferraban a su cintura, atrayéndola hacia él hasta que no quedó espacio entre ellos. Era un beso que lo cambiaba todo. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. Quédate conmigo, Elena, susurró él, su voz ronca de emoción. No como parte de un contrato. Quédate conmigo de verdad. No iré a ninguna parte, respondió ella. Esa noche, por primera vez, no durmieron en lados opuestos de la cama. Durmieron enredados, y el amor que hicieron no fue un acto de sumisión, sino un acto de descubrimiento mutuo. Fue tierno y salvaje, una liberación de toda la tensión y el anhelo que había estado cociéndose a fuego lento bajo la superficie de su odio. Por primera vez en sus vidas, tanto Mateo como Elena se sintieron completamente vistos, completamente aceptados, completamente en casa. Los meses que siguieron fueron como un sueño. La fría jaula dorada del ático se transformó en un hogar. Elena lo llenó de calidez, de flores frescas, de risas. Reabrió la tienda de su padre, no como una tienda de antigüedades, sino como una consultoría de arte de alto nivel, utilizando los contactos de Mateo y su propio conocimiento experto. Se convirtió en un éxito rotundo, dándole un sentido de propósito e independencia que era crucial para ella. Mateo cambió. La coraza que lo había rodeado durante toda su vida comenzó a derretirse. Aprendió a reír, a relajarse, a compartir sus miedos y sus esperanzas con Elena. El hombre de negocios despiadado seguía ahí, pero ahora estaba equilibrado por un marido cariñoso y un compañero devoto. Eran felices. Insoportablemente felices. Y fue entonces cuando la vieja serpiente del pasado de Mateo levantó su fea cabeza. Su nombre era Ricardo Vega, un rival de negocios de sus primeros días, un hombre al que Mateo había casi arruinado en una OPA hostil años atrás. Vega había resurgido, más rico y más vengativo que nunca, y había puesto sus miras en destruir a Lombardi Enterprises. Al principio, Mateo lo manejó con su habitual confianza. Pero Vega no atacaba solo sus negocios. Atacaba a Mateo personalmente.
En entrevistas, Vega hablaba de su propia familia, de sus 2 hijos varones, del legado que estaba construyendo. Se burlaba sutilmente de Mateo como un hombre solitario que solo tenía dinero, sin una verdadera dinastía que lo sucediera. Las palabras de Vega eran como veneno, activando las viejas inseguridades que el padre de Mateo había grabado en su alma. La idea de un hijo varón, el único legado que importa, empezó a resonar en su cabeza, un eco tóxico de su educación. Mateo se volvió obsesivo. Pasaba noches en vela en su estudio, planeando su contraataque contra Vega. La risa se desvaneció de sus ojos, reemplazada por la vieja y fría determinación. Empezó a distanciarse de Elena. «No lo entiendes», le decía cuando ella intentaba hablar con él. «Esto es más que negocios. Se trata de mi nombre. Mi legado». Una noche, Elena entró en su estudio, incapaz de soportar más la distancia entre ellos. Llevaba 2 semanas guardando un secreto, esperando el momento perfecto para contárselo. «Mateo, tenemos que hablar». «Ahora no, Elena, estoy ocupado». «Es importante. Se trata de nosotros. De nuestro futuro». Él se giró, su rostro crispado por el estrés. «¿Qué?» «Estoy embarazada», dijo ella, con una sonrisa temblorosa. Por un momento, el rostro de Mateo se quedó en blanco. Luego, en lugar de la alegría que Elena esperaba, una extraña y calculadora luz entró en sus ojos. Lo primero que dijo no fue «te amo» o «estás bien». Fue «¿es un niño?». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué?». «No lo sé todavía, es demasiado pronto». «¿Qué importa eso?». «Importa», dijo él, su voz tensa y urgente. Un hijo varón lo cambiaría todo. Aseguraría el legado. Sería la respuesta definitiva para hombres como Vega. Estaba hablando como un extraño. El viejo Mateo, el monstruo que ella creía haber desterrado, estaba de vuelta. «Es nuestro bebé, Mateo, no un arma en tu guerra de negocios», gritó ella, las lágrimas brotando de sus ojos. «Creía que habías cambiado. Creía que habíamos superado esto. El legado del que tanto hablaba tu padre. Nuestro legado somos nosotros, nuestro amor, este niño, sin importar si es niño o niña». «No seas ingenua, Elena», espetó él, completamente consumido por su obsesión. «El mundo no funciona con amor. Funciona con poder y sucesión. Necesito un heredero». Cada palabra fue un clavo más en el ataúd de su felicidad. Elena lo miró, el corazón roto en 1.000.000 de pedazos. El hombre del que se había enamorado había desaparecido, reemplazado por un eco de su tiránico padre. Vio su futuro extenderse ante ella, una vida al lado de un hombre que siempre valoraría el poder por encima del amor, una vida criando a un niño que sería visto como un peón en un juego de dinastías. No podía hacerlo. No lo haría. «Lo siento», susurró ella. «Pero no puedo traer a mi hijo a este mundo. Al mundo que estás reconstruyendo a tu alrededor». Se dio la vuelta y se fue del estudio. Esa noche, mientras Mateo dormía un sueño agotado y febril en su oficina, Elena empacó una pequeña maleta. Dejó su anillo de bodas y el de compromiso sobre la almohada vacía de su lado de la cama. Le escribió una breve nota a Clara, pidiéndole que no la buscara, y se fue. Desapareció en la noche, llevándose consigo su corazón roto y el pequeño secreto que crecía dentro de ella. Mateo se despertó y la encontró desaparecida. El pánico inicial dio paso a la furia. ¿Cómo se atrevía a dejarlo en medio de su mayor batalla? Su orgullo, herido y ciego, le impidió ver la verdad. Se dijo a sí mismo que era mejor así, que ella era una distracción que no podía permitirse. Se sumergió de cabeza en su guerra con Ricardo Vega, usando su dolor y su rabia como combustible. Ganó. Arruinó a Vega de una manera tan completa y espectacular que se convirtió en una leyenda en el mundo de las finanzas. Se quedó en la cima de la montaña, solo. La victoria fue completamente vacía. Se sentó en su inmenso ático, ahora más silencioso y frío que nunca, y el peso de lo que había hecho lo aplastó. Había ganado el mundo, pero había perdido su alma.
Había empujado lejos a la única persona que alguna vez había visto lo bueno en él. Los meses que siguieron fueron un infierno de arrepentimiento. Contrató a los mejores investigadores privados, pero Elena había desaparecido sin dejar rastro. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Se convirtió en una sombra de sí mismo, perseguido por el recuerdo de sus últimas y crueles palabras. Un día, por casualidad, la vio. Estaba en un pequeño parque en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Estaba muy embarazada, radiante, sentada en un banco bajo el sol. Estaba riendo, hablando con otra mujer embarazada a su lado. Se veía, feliz. Pacífica. Libre. Verla renacer, tan vibrante y hermosa sin él, fue una agonía mucho peor que cualquier derrota empresarial. Y luego vio a Javier. El artista se acercó a ella, le entregó una botella de agua y se sentó a su lado, hablando con la familiaridad de un amigo cercano. La vieja y fea bestia de los celos rugió dentro de Mateo, pero esta vez, estaba mezclada con una amarga dosis de autodesprecio. Javier le estaba dando lo que él nunca le había dado, una amistad sencilla, un apoyo incondicional. Mateo no se acercó. Solo observó desde lejos, su corazón rompiéndose una y otra vez. Se dio cuenta de la magnitud de su error. Su obsesión por el legado le había costado el único legado que realmente importaba. Se fue de allí como un hombre cambiado. Pasó el siguiente mes desmantelando su propia y tóxica creación. Hizo las paces con las compañías que había aplastado, vendió las divisiones más agresivas de su empresa, donó enormes sumas de dinero a la caridad. Comenzó a ver a un terapeuta, excavando dolorosamente en los traumas de su infancia. Estaba tratando de convertirse, ladrillo a ladrillo, en el hombre que Elena creía que podía ser. Un día, recibió una llamada frenética de la madre de Elena. Había respetado los deseos de su hija de mantenerse oculta, pero ahora había una emergencia. Elena se había puesto de parto prematuramente. Mateo condujo hasta el hospital como un loco. Cuando llegó, encontró a la madre de Elena en la sala de espera. «Está en cirugía», le dijo la mujer, con los ojos llenos de lágrimas. «Hay complicaciones». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se sentó en la sala de espera durante horas que parecieron siglos, reviviendo cada error, cada palabra cruel, rezando a un Dios en el que no creía que le diera una oportunidad más. Finalmente, salió una enfermera. «La madre y el bebé están estables. Fue difícil, pero van a estar bien. Es una niña preciosa y luchadora». Mateo rompió a llorar, sollozos desgarradores de alivio y gratitud que salían del fondo de su alma rota. Le permitieron ver a Elena unas horas después. Estaba pálida y agotada, pero sus ojos estaban claros cuando él entró en la habitación. Se quedó en la puerta, sin atreverse a acercarse. «Elena, lo siento», susurró, su voz rota. «Fui un tonto. Un monstruo ciego y orgulloso. Nada de eso importaba. Solo tú. Siempre fuiste solo tú». Elena lo miró, y en sus ojos cansados, vio a un hombre despojado de toda su arrogancia, a un hombre que finalmente entendía. Con un movimiento de cabeza, lo invitó a acercarse. A un lado de la cama, en una pequeña cuna, estaba su hija. Mateo se acercó y miró a la pequeña criatura que dormía. Tenía un mechón de pelo oscuro, como el de Elena, y una boca pequeña y decidida que le recordaba a sí mismo. Lentamente, extendió la mano y rozó su diminuta mejilla. El amor que sintió fue tan abrumador, tan puro, que lo limpió de toda la ira y el orgullo que lo habían envenenado. No importaba que fuera una niña. Era su hija. Era parte de Elena. Y era perfecta. «Es hermosa», susurró, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Se parece a ti». Miró a Elena, sus ojos suplicando un perdón que no merecía. «Déjame intentarlo de nuevo, Elena. No para recuperar lo que perdí, sino para convertirme en el hombre que ambos sabemos que puedo ser. El padre que nuestra hija merece». Elena no respondió de inmediato. Lo observó durante un largo rato. Y luego, lentamente, le tendió la mano.
La reconstrucción de su amor fue lenta, cimentada no en la pasión ardiente de antes, sino en un profundo respeto y una confianza ganada con esfuerzo. Mateo demostró su cambio con acciones, no con palabras. Estuvo allí para cada cambio de pañal, cada comida a las 3 de la mañana, cada sonrisa de su hija, a la que llamaron Ana. Vendió el ático y compraron una casa con un jardín, un hogar lleno de luz y risas. 3 años después, estaban celebrando el tercer cumpleaños de Ana. Javier y su nueva esposa estaban allí, verdaderos amigos de la familia. El padre de Elena, completamente recuperado, jugaba con su nieta. En medio del feliz caos, Mateo atrajo a Elena a sus brazos. «Te amo», le susurró al oído. «Más que a la vida misma». Elena le sonrió, un amor profundo y sereno en sus ojos. «Yo también te amo». El pequeño niño que tiraba de la pernera de su pantalón les hizo reír. Su segundo hijo, un niño al que habían llamado simplemente Leo. Un hijo que había sido concebido en el amor puro, no en la necesidad de un legado. El verdadero legado de Mateo no estaba en las salas de juntas, sino allí mismo, en ese jardín, en los brazos de la mujer que le había enseñado a amar y en las risas de los hijos que eran el símbolo de su redención. La empujó lejos por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.